Bienvenidos a Relatos, Reflexiones y Misterio, donde abriremos el umbral de lo desconocido, escudriñaremos los laberintos de nuestra mente y donde la realidad se desvanece. ¿Estás listo para descubrir lo que se esconde en este universo? «15 razones por las que las pirámides de Egipto siguen intimidando a los científicos». Hace más de 4000 años, después de que empezaron a levantarse en medio del desierto, las pirámides egipcias continúan fascinando a los investigadores y a las personas de todo el planeta. Sus dimensiones monumentales, el peso extraordinario de los bloques de piedra utilizados en su construcción y la precisión casi perfecta en la alineación de estos colosos plantean interrogantes que siguen maravillando a los especialistas, quienes todavía no consiguen explicar con total certeza numerosos aspectos, entre ellos, cómo los antiguos egipcios lograron elevar bloques de varias toneladas hasta más de 100 metros de altura. Otras preguntas inquietantes han surgido en los tiempos recientes, como la aparición de extraños puntos de calor debajo de la Gran Pirámide de Giza y el descubrimiento de una cavidad que podría corresponder a una cuarta cámara dentro del mismo monumento. Por eso, hoy te presento 15 razones por las cuales las pirámides de Egipto continúan dejando perplejos a los científicos, con sus proporciones espectaculares, su inmensa antigüedad y la gran cantidad de espacios aún inexplorados. Número 1. La enigmática cavidad oculta en la pirámide de Giza. En 2017, un equipo científico internacional detectó en el interior de la Gran Pirámide de Giza lo que podría ser una cuarta cámara en la célebre estructura, que es la más grande de los monumentos piramidales egipcios. Los especialistas del Hard Days Innovation Preservation Institute de París se apoyaron en la física de partículas para realizar su descubrimiento utilizando la detección de muones. Los muones son partículas subatómicas que se generan cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera. Estas diminutas partículas pueden atravesar cientos de metros de roca, lo que permite efectuar exploraciones profundas. La Gran Pirámide cuenta con 3 cámaras situadas en distintos niveles: la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la Cámara Subterránea. Mehdi Tayobi, integrante del equipo investigador, afirmó: «De lo que estamos seguros es de que este enorme vacío existe, pero necesitamos comprenderlo mejor». El egiptólogo Peter Dermanuelian, director del proyecto Giza en la Universidad de Harvard, elogió el hallazgo, aunque advirtió que todavía es prematuro asegurar si realmente se trata de otra cámara. Dermanuelian declaró: «La Gran Pirámide es un imán para la especulación, tanto razonable como exagerada, de modo que cada vez que surge algo nuevo, la imaginación tiende a desbordarse». Número 2. La sorprendente alineación de las pirámides. Durante siglos, las pirámides de Giza han desconcertado a los científicos, tanto por sus amplios espacios inexplorados que invitan a imaginar qué otros secretos podrían guardar, como por los métodos que emplearon los antiguos egipcios para construirlas sin disponer de tecnologías modernas. Uno de los enigmas más desconcertantes es cómo consiguieron orientar los monumentos con una exactitud asombrosa respecto a los puntos cardinales. Algo verdaderamente extraordinario en una época sin computadoras satelitales, artificiales ni sistemas de posicionamiento global. El ingeniero y arqueólogo Glenn Dash escribió en 2017 en la revista de arquitectura del Antiguo Egipto que los constructores de la Gran Pirámide de Keops alinearon el monumento con los puntos cardinales con una precisión superior a 4 minutos de arco, equivalente a una 1/15 parte de un grado. De hecho, las 2 pirámides mayores de Giza y la de Dashur están orientadas con una exactitud impresionante, difícil de concebir
para construcciones dirigidas con tecnología de hace más de 4.500 años. Aunque se han propuesto distintas hipótesis, como el uso de la estrella polar o la observación de la sombra solar, ninguna explicación ha resultado completamente convincente. Número 3. El tamaño y el peso de los monumentos. El colosal tamaño de las pirámides, por sí solo, plantea preguntas intimidantes sobre la forma en que pudieron edificarse, alimentando teorías acerca de tecnologías desconocidas. La Gran Pirámide, la mayor de la necrópolis de Giza y del mundo, alcanzó originalmente la altura de 146.7 metros, que hoy se han reducido a 138.8 metros, mientras que su base mide 230.36 metros por cada lado, cubriendo una superficie de 53.000 metros cuadrados, espacio en el que cabrían más de 7 campos de fútbol. Fue construida con aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, cuyos pesos individuales oscilan entre 2.5 y 15 toneladas. Aunque las enormes piedras fueron extraídas de cantera relativamente cercana, las teorías sobre cómo los egipcios las transportaron hasta el sitio y las elevaron a gran altura han ocupado miles de horas de estudio. La hipótesis más aceptada sostiene que los bloques fueron arrastrados en trineos de madera, pero persisten interrogantes sobre cómo los subieron a esos medios de transporte y cómo consiguieron que el soporte resistiera semejante peso. Otro dato asombroso es que, considerando el periodo total de construcción, los trabajadores habrían colocado un bloque cada 2 minutos y medio, lo que evidencia una organización sorprendentemente eficiente. Número 4. Las complejas redes de túneles. De manera ocasional, se producen descubrimientos en las profundidades de la Gran Pirámide de Giza y de otros monumentos piramidales egipcios, que incrementan la perplejidad de los especialistas. Algunos opinan que los sistemas de túneles excavados bajo las pirámides podrían sugerir la existencia de una civilización muy avanzada. Tallados en la roca caliza, en lo profundo del desierto, estos laberintos destacan tanto por lo que se ha encontrado como por todo aquello que aún permanece oculto. Los pasadizos revelan constantemente nuevas cámaras y espacios que estuvieron escondidos durante milenios. Un hallazgo reciente del arqueólogo Brian Forsters reavivó las teorías sobre tecnologías antiguas desconocidas, al encontrar 20 cajas de granito de Asuán, talladas con extraordinaria precisión, cada una con un peso aproximadamente de 100 toneladas cuyo propósito sigue siendo un misterio. Se ha sugerido que pudieron servir para enterrar toros sagrados, aunque no se han encontrado restos óseos. Otros especulan que pudieron utilizarse para almacenar algún tipo de energía ancestral, aunque sin presentar pruebas concluyentes. Número 5. Un mortero especial de fórmula parcialmente desconocida. La Gran Pirámide de Giza fue edificada por decenas de miles de obreros y trabajadores especializados, que vivían o acampaban cerca del lugar y probablemente recibían una remuneración. Los bloques de piedra empleados en la construcción eran de excelente calidad, y los talladores los trabajaban con gran precisión para que encajaran casi perfectamente, dejando mínimos espacios entre ellos. El mortero utilizado para unir los bloques y rellenar las pequeñas grietas estaba compuesto principalmente por yeso, sulfato de calcio deshidratado y arena calcárea fina, siendo un material relativamente blando y fácil de aplicar. Aunque este mortero ha sido analizado en numerosas ocasiones, no ha podido reproducirse de manera exacta. Se calcula que en la Gran Pirámide se emplearon alrededor de 500.000 toneladas, y resulta sorprendente que el material parezca incluso más resistente que las propias piedras que ha sostenido durante más de 4.500 años. Los expertos han señalado con admiración que su eficacia rivaliza con la del mejor concreto moderno. Número 6. Las puertas secretas de las pirámides. La Gran Pirámide de Keops, única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva,
continúa generando fascinación, entre otras razones, por la existencia de puertas de piedra extremadamente pesadas, algunas de hasta 20 toneladas, que parecían formar parte integral de la estructura. Su mecanismo era el de una enorme puerta giratoria, casi imposible de abrir desde el exterior, pero que podría accionarse con una sola mano desde el interior, demostrando un grado de precisión extraordinario. ¿Cómo lograron los egipcios tal exactitud en una pieza tan pesada? Sigue siendo un enigma. La privacidad era un atributo fundamental exigido por los faraones en su monumento funerario, pues se creía que en su cámara mortuoria iniciaban el tránsito hacia la eternidad y se transformaban en dioses, y nada, ni nadie, debía perturbar ese proceso sagrado. Número 7. La perfección del revestimiento de la Gran Pirámide. En la actualidad, la Gran Pirámide se observa como una inmensa masa de bloques superpuestos, pero en su origen estuvo recubierta por piedras calizas blancas perfectamente cortadas y pulidas. Este revestimiento hacía que la estructura brillara intensamente bajo el sol del desierto, reflejando la luz como si fuera un gigantesco espejo visible a gran distancia. Las piedras procedían de canteras ubicadas al otro lado del Nilo, por lo que debían ser transportadas cruzando el río. Una vez talladas con exactitud milimétrica, fueron colocadas con una precisión difícil de igualar. En el año 1303 d.C., un fuerte terremoto aflojó el revestimiento, provocando que muchas piedras cayeran. Posteriormente, fueron reutilizadas en la construcción de otras edificaciones. Número 8. Las pirámides tienen 8 lados y no 4. A simple vista, la Gran Pirámide parece tener 4 caras triangulares y una base cuadrada. Sin embargo, observada desde el aire en momentos específicos, se aprecia que cada lado presenta una ligera concavidad que divide cada cara en 2 planos, formando en realidad 8 lados. Esta sutil inclinación de apenas medio grado es casi imperceptible desde el suelo y difícil de lograr incluso con tecnología moderna. Algunos investigadores consideran que estas hendiduras ayudaban a asegurar mejor el revestimiento, mientras que otros sugieren que podría deberse a la erosión, aunque esta última hipótesis resulta poco convincente frente a la precisión general de la construcción. Número 9. El gran sarcófago de granito de la Cámara del Rey. La Gran Pirámide, atribuida al faraón Keops, contiene en la Cámara del Rey un enorme sarcófago de granito macizo que pesa casi 4 toneladas. Lo sorprendente es que fue tallado a partir de un solo bloque de piedra, es decir, fue elaborado en una única pieza y no ensamblando fragmentos más pequeños. Debido a sus dimensiones, no podía haber sido introducido una vez concluidos ciertos pasillos interiores, por lo que se supone fue colocado durante la construcción o tallado directamente en su emplazamiento definitivo. Número 10. La maldición del faraón. La famosa maldición pasó a formar parte del imaginario popular tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por el arqueólogo Howard Carter en 1922. Según la leyenda, en la antecámara mortuoria se halló una inscripción que advertía que la muerte alcanzaría a quien perturbara el descanso del faraón. Poco tiempo después, varias personas relacionadas con la excavación, entre ellas Lord Carnarvon, financiador del proyecto, perdieron la vida, lo que alimentó la creencia en la maldición, aunque muchos lo atribuyen a coincidencias. Número 11. La entrada simbólica al más allá. Para los antiguos egipcios, la pirámide era concebida como una especie de máquina de resurrección, construida en la ribera occidental del Nilo, asociada con el ocaso y el reino de los muertos. Diversas plegarias inscritas en cámaras funerarias pedían que el nombre del rey y su esencia perduraran para siempre. Número 12. Las estatuas casi humanas de Meidum. La pirámide de Meidum, situada cerca de El Fayum,
sufrió el colapso de parte de su estructura. Entre los escombros, los arqueólogos encontraron estatuas del faraón y su esposa que impresionaron por su intenso realismo, fechadas aproximadamente 2600 años antes de Cristo. Número 13. ¿Cómo elevaban los bloques de varias toneladas? Existe consenso en que los bloques eran transportados mediante trineos arrastrados por numerosos hombres, pero el método exacto para elevarlos a más de 100 metros de altura continúa siendo motivo de debate. Se han propuesto rampas lineales en zigzag o envolventes, aunque ninguna teoría ha sido demostrada de manera definitiva. Número 14. El misterio de los constructores. Durante mucho tiempo se creyó que las pirámides fueron edificadas por esclavos, incluso por esclavos judíos. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos como los realizados por Max Lehner, que identificó asentamientos de trabajadores y restos alimenticios, sugieren que pudieron ser obreros asalariados o súbditos que cumplían obligaciones laborales. Número 15. Los extraños puntos de calor. En 2015, un estudio térmico aplicado a la Gran Pirámide de Keops reveló la presencia de 3 zonas que registraban temperaturas más elevadas que el resto, lo que generó muchas especulaciones. Algunos piensan que podrían existir cámaras ocultas bajo esas áreas, mientras que otros hablan de tecnologías antiguas olvidadas, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas concluyentes de lo anterior. Seguramente, este fenómeno será objeto de futuras investigaciones. ¿Cuál de estos enigmas te ha dejado más sorprendido? ¿Conoces algún otro misterio que podría añadirse a esta lista? Espero que este video te haya resultado interesante. Si tienes algo que aportar, compártelo abajo en la sección de los comentarios. Espero que el capítulo haya sido de tu agrado. Deja tu like y comenta qué piensas al respecto. Te saludo a tu amigo Rafa del canal Relatos, Reflexiones y Misterio. Nos escuchamos pronto.